Buenos días, tengan todos. Es un gusto nuevamente estar aquí en una charla más de nutrición y deporte. Y el tema de hoy, que es edulcorantes calóricos, ya saben que la vez pasada, bueno, la sesión anterior se quedó un poco pendiente algo de lo de alimentación o nutrición y longevidad. Lo vamos a ver justamente el próximo martes, pero hoy ya estaba programada esta de edulcorantes calóricos y es de la que vamos a platicar. Para mí es importante o creí que era importante hacer esta charla de edulcorantes calóricos porque es muy común que las personas se estresen cuando escuchan la palabra edulcorantes y creen que edulcorante es todo artificial, todo dañino, todo que nos tiene que dar miedo. Y pues vamos a ver exactamente cuál es la realidad, si es importante, si es para dar miedo o no. En primer lugar, hay que recordar que el ser humano siempre ha necesitado consumir hidratos de carbono. Eh, ¿Por qué es importante recordar esto? Porque muchas veces también otra de las palabras que causa miedo, casi las personas se espantan y se desmayan, se oyen carbohidratos o carbs, o peor aún, cuando llaman a todos los hidratos de carbono azúcares, ¿no? O carbohidratos. Ya recuerden que es lo mismo hidratos de carbono o carbohidratos, pero no es lo mismo llamarles azúcares a todos, porque hay niveles. En todos es diferente entre unos y otros hidratos de carbono, y otras veces cuando he hablado de hidratos de carbono se los he explicado. Y hoy justamente de lo que solamente vamos a hablar es de los hidratos de carbono, digamos, más simples, que son los azúcares. Pero hay que recordar que sí, el ser humano siempre ha necesitado hidratos de carbono. ¿Y por qué necesitamos hidratos de carbono? Porque el cerebro se alimenta casi exclusivamente de glucosa, los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, se alimentan también casi exclusivamente o exclusivamente de glucosa. Varios órganos del cuerpo se alimentan exclusiva o preferentemente de glucosa, y entonces necesitamos tener a la mano esa glucosa disponible. Y desgraciadamente nosotros no logramos almacenar muchos hidratos de carbono, como es el caso de la grasa. En el caso de la grasa ya vimos que pues fuimos diseñados para almacenar grasa porque es una molécula que nos da más energía, entonces el almacenamiento de moléculas de grasa es más eficiente energéticamente hablando que el almacenamiento de hidratos de carbono. Entonces por eso pues almacenamos mucha grasa. En cambio, hidratos de carbono logramos almacenar como unos 200 gramos al día, que son los 200 gramos que diariamente vamos a usar para esas funciones vitales que les decía del cerebro y de los eritrocitos y otros órganos. El corazón, que es un músculo, también late preferentemente con glucosa, y todos los músculos se mueven preferentemente con glucosa. Entonces, para funciones vitales, gastamos o necesitamos consumir al día 200 gramos de hidratos de carbono. Y al no consumirlas, pues, ¿qué pasa? Que vamos a tener un déficit, y por eso, cuando consumimos un poco más, pues podemos almacenarlo, pero son unos gramos. Les digo, nos dura más o menos un día nuestro almacenamiento de hidratos de carbono. En cambio de grasa, pues es fácil imaginarnos que nos puede durar mucho tiempo las reservas de grasa dependiendo del tamaño de estas. Entonces, siempre hemos necesitado hidratos de carbono e inicialmente, bueno, pues el ser humano o el ser humano de la prehistoria consumía hidratos de carbono de las plantas, las cuales le aportaban hidratos de carbono saludables. Estos hidratos de carbono que agarraba de la naturaleza eran hidratos de carbono saludables y siguen siendo saludables si los tomamos así de la naturaleza. Justamente tomaba lo que necesitaba o lo que podía muchas veces, y los guardaba, se los comía, los consumía y lograba almacenar poquitos, y después volvía a juntar algunas plantas, algo que comer que le diera hidratos de carbono, ¿no? Aquí pongo un ejemplo de las frutas,
Y justamente para recordar que además de hidratos de carbono saludables, cuando los comemos así de las plantas, digamos, en su forma más este, original, natural, además de hidratos de carbono, pues vamos a tener fibra, vamos a tener agua, también que también recibía así el hombre de la prehistoria, y si hablamos de cereales, un poco de proteínas. Las frutas y verduras nos dan pocas proteínas, pero hablando de los cereales que también nos dan hidratos de carbono saludables y nos dan fibra, pero casi no nos dan agua, nos dan proteínas. Y las frutas y verduras, pues nos dan hidratos de carbono saludables, fibra y agua. También nos van a dar antioxidantes, ya sabemos que mínimo hay que comer frutas y verduras para recibir 400 gramos de frutas y verduras para recibir los antioxidantes que necesitamos. Además nos dan vitaminas y minerales que, como la vitamina C, que muchas veces es difícil encontrarlos. Bueno, la vitamina C no se encuentra más que en las frutas, en otros alimentos, ¿no? Vitaminas y minerales. Entonces, estos hidratos de carbono saludables que provenían principalmente de frutas, verduras y cereales, cuando el ser humano deja de ser nómada, empieza a cultivar las plantas, a tenerlas más a la mano y ahí puede consumirlas en forma más cotidiana, más diario y demás. Aquí tenemos también que recordar que en los cereales, en la historia, la mayoría de los pueblos o muchísimos pueblos, muchas civilizaciones se desarrollaron alrededor de algún cereal. En Asia, pues se desarrollaron alrededor del arroz, en Europa, y otros lados, bueno, aquí como es el ejemplo de Egipto, se desarrollaron alrededor del trigo y en América el desarrollo del ser humano fue mucho alrededor del maíz. Entonces, todos estos son cereales y básicamente, digo, hay más cereales, obviamente, y otros pueblos, se desarrollan alrededor de otros, de pequeñas diferencias, pero todos los pueblos se fueron desarrollando alrededor de algún cereal porque se necesitaban esos hidratos de carbono saludables que nos daban la energía para movernos, para el trabajo físico, etcétera. Pero también el ser humano, ya que se asiente, empieza a modificar esos cereales. En el caso de los cereales, bueno, se empieza a hacer pan, ya no es lo mismo. El cereal como tal se empieza a consumir este pan. También se modifican los alimentos de su estado natural a otros productos para preservarlos, por ejemplo, o para obtener otros sabores. Ya cuando tiene tiempo, empieza a inventarse nuevos alimentos y ya no es nada más el alimento como tal, la carne cruda, ya empieza desde cocinarla y se empieza a dar mayores sabores y en parte también el almacenarlos. Entonces se llega a la extracción de azúcar en algún momento dado de la historia, el ser humano empieza a extraer azúcar que no es más que un dímero, que es sacarosa, que es una molécula de glucosa y una molécula de fructosa unidas. Eso es el azúcar que comemos así a cucharadas. Y originalmente, sobre todo, se obtenía en la caña, ¿no? Entonces se empieza a extraer el azúcar y se pasa a hacer el consumo tan cotidiano de azúcar y al tener un origen natural se nos ha hecho como que es muy natural. Y justamente parte de la idea de esta charla es resaltar que el azúcar no es natural. Es de origen natural, pero no existe sacarosa o azúcar, lo que llamamos azúcar en cucharadas en la naturaleza, ¿no? Siempre va a existir dentro de las plantas, pero no en cucharadas. Y entonces eso es lo que nos ha generado muchos problemas de salud. Esta extracción del azúcar ha generado que se llegue a consumir en forma exagerada, ¿no? Porque si todos hemos mordisqueado alguna caña, pues sí obtenemos su jugo, pero no es tan fácil, ¿no? Podemos pasarnos un buen rato mordiendo la caña para obtener muy poquito jugo. En cambio, ya cuando se ha extraído el jugo, por ejemplo, el de jugo de caña, que es muy dulce, o ya se extrajo el azúcar, es muy fácil consumirla y es muy fácil pasarnos de lo que estamos consumiendo. También se han empleado otros edulcorantes de origen natural, como es la miel de maple, el jarabe de maple o de arce, que son los nombres que se les da al árbol,
pero que no existen de manera en la naturaleza. O sea, sí, la savia del arce sí existe en la naturaleza, pero ya el llevarla envasada, preparada, incluso existen diferentes tipos de esta jarabe, no está tal cual en la naturaleza, ¿no? Entonces nos lleva justamente porque antes a lo mejor si se consumía un poco de miel del árbol, si se caminaba y se obtenía la miel, pues no era lo mismo que ya tenerla en la mesa, en la despensa, abrirla, sacarla y ponerle todo lo que querramos a unos hot cakes, ¿no? Entonces, estas modificaciones nos han llevado a tener un gusto por lo dulce. El ser humano desarrolló un gusto por lo dulce, o mejor dicho, por lo muy dulce, ¿no? Antes, pues lo dulce eran las frutas y ahora los postres eran las frutas y ahora se ha desarrollado mucho el gusto por lo muy dulce. Y como les decía, el problema es que se siga creyendo que el azúcar es natural. De hecho, incluso una vez, hace ya algunos años, cuando empezaron a salir los refrescos light, un padre de familia, estaba con su familia y me decía, ¿verdad que es mejor los refrescos naturales que los refrescos light? Y yo me quedé así pensando, porque bueno, los refrescos, aunque de antes que tenían solo azúcar o jarabe de maíz de alta fructosa, ahora ya lo han cambiado, pues tampoco son naturales, ¿no? Desde que están envasados, preparados, se les agrega un montón de cosas, fórmulas, protegidas, para darle el sabor exacto y demás. Y entonces no son naturales, pero eso fue lo que empezó a pasar mucho cuando salieron los endulzantes artificiales o los endulzantes no calóricos o edulcorantes, es lo mismo edulcorantes o endulzantes, que se empezó a creer que el azúcar era natural. Y como les decía, parte de la charla de hoy es que nos quede claro que el azúcar en cucharadas no es natural. Lo que llamamos azúcar y todos los que componen en el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, que es azúcar, miel, mermelada, cajeta, chocolate en polvo, salvo la miel, todo lo demás es artificial, ¿no? Entonces, pero desarrollamos este gusto por lo dulce, lo muy dulce, y ahí empiezan parte de nuestros problemas. Bueno. Entonces, esto es un poquito de historia, pero ¿qué es un edulcorante? ¿A qué llamamos edulcorante? Bueno, edulcorante se define como sustancia que produce la sensación de dulzor. Entonces, cualquier cosa que nos produzca una sensación de dulzor, eso va a ser un edulcorante. ¿Y dónde es esta sensación de dulzor? Pues en la lengua, obviamente, que encontramos muchos de estos diagramas o ilustraciones donde nos dicen en qué parte de la lengua sentimos el dulce. Ahí tenemos el dulce, lo agrio, lo salado y lo amargo. Y pues yo veo como que es en los mismos lugares. No sé ustedes, pero a mí me suena a que es los mismos lugares. No le veo mucha diferencia. Hay otras como esta que ya los dividen más, lo dulce, lo ácido, en lugar de agrio, lo amargo, lo salado y un nuevo sabor que es este de umami, que bueno, otro día hablaremos de eso, pero ya es un nuevo sabor que se reconoce, no nada más los otros. Entonces, pero el dulce, bueno, siempre ha estado y lo tenemos ahí, pues como en la punta de la lengua, el sabor dulce que nos va a gustar y nos va a encantar mucho. Y entonces, este es otro de los mitos que yo espero que hoy quede claro, que la gente dice, es que no puede ser algo dulce si no es azúcar, ¿no? Y cuando hablamos de edulcorantes no calóricos, hay muchas moléculas y no son azúcar y son de sabor dulce. Entonces, esto es otra cosa, que por creer que es natural, decimos, pues solo lo más natural que es el azúcar puede saber dulce. Y pues el azúcar es de origen natural, pero no es natural, a cucharadas. Y sí, muchas otras cosas pueden ser edulcorantes, o sea, darnos esta sensación de dulzor, pero sin ser azúcar. Entonces, aquí les pongo un ejemplo de sabor dulce. Bueno, la caña ya hablamos, si mordisqueamos la caña, pues nos sabe dulce. Una remolacha también va a tener sabor dulce, aunque es un poco diferente. Un mango, por ejemplo, es común que la gente diga, es que el mango tiene mucho azúcar. No, no tiene azúcar, tiene hidratos de carbono saludables,
tiene fibra, tiene vitaminas, tiene antioxidantes, etcétera, ¿no? Pero tiene sabor dulce. El azúcar, obviamente, sí tiene sabor dulce. El stevia, que son moléculas, los derivados de stevia, esa es la planta de la stevia, el que está verde, voy, perdón, en este orden. Este es, no tienen sabor dulce y nada tienen que ver con el azúcar, como todavía estos sí tienen que ver con glucosa o fructosa, que es de lo que está hecho el azúcar, pero este no, este tiene un sabor dulce que no tiene que ver con el azúcar, es el Rebai u otros extractos que se toman de la stevia, el esteviol, y que no tienen la misma estructura química que el azúcar. El jarabe este, de agave, ese sí tiene que ver más con la fructosa. Y aquí tenemos el aspartame, esta es una molécula de aspartame que tampoco nada tiene que ver con la fructosa y es dulce, y esta es una molécula de sucralosa, que es igual una molécula de fructosa, esta es una molécula de fructosa y esta es una pentosa, que es la perdón, esta es la hexosa, que es la glucosa, y esta es la fructosa, unidas como si fuera sacarosa, como si fuera pero le quitaron los tres hidrógenos y los sustituyeron por cloro y así ya no se absorbe en el intestino, pero nos sigue dando sabor dulce. Entonces, todo esto nos da sabor dulce, pero lo único que es azúcar es este. Por eso no es bueno, les decía, que se confunda a la gente diciéndoles azúcares a todos los hidratos de carbono, porque hay muchas cosas que son dulces, como estos tres, que no son azúcar o y estos que ni siquiera en la molécula contienen ni glucosa ni fructosa y que siguen siendo dulces. Entonces, lo segundo, primero, después de que el azúcar no es natural a cucharadas, es que puede haber edulcorantes o sustancias que nos dan la sensación de dulzor que no son azúcar. Y aquí les pongo un ejemplo así, que es una tablita un poco complicada, que los divide entre calóricos y no calóricos, y después calóricos naturales, que nos dice, bueno, serían los azúcares, ahí sí ya que les digo que son los hidratos de carbono simples, como la sacarosa, la glucosa, la dextrosa, fructosa, lactosa, maltosa, galactosa, trealosa, tagaltosa y sucromala. Todos esos son azúcares. Edulcorantes naturales calóricos, miel, jarabe de arce, jarabe, azúcar de palma, de coco, jarabe de sorgo, hay muchos, ¿no? Calóricos artificiales nos ponen los azúcares modificados como el jarabe de maíz de alta fructosa, el caramelo, el azúcar invertido, alcoholes, sorbitol, xilitol, manitol, isomaltosa, lactitol y glicerol. Y todos estos, bueno, varios de estos se usan como endulzantes artificiales también, no calóricos. Y perdón, calóricos. Y acalóricos, bueno, ahí nos ponen el stevia y otros que no los menciono porque no sé exactamente, yo supongo que se refieren a las plantas, pero las voy a investigar. Pero como son acalóricos, o sea, no nos aportan kilocalorías, pues no, no son tema de hoy. Y de los que ya conocemos, acalóricos, que no aportan kilocalorías y que son artificiales, el aspartame, la sucralosa, la sacarina, la acesulfame K, el ciclamato, etcétera, ¿no? Que muchos de estos que los que mencioné, pues son con los que se han endulzado los refrescos light, básicamente. Entonces, los edulcorantes decíamos que se pueden clasificar de muchas formas. La clasificación anterior era tanto por su origen como si nos aportaban o no kilocalorías. Y entonces, nada más que como estaba un poco confusita, ahorita les puse algo, según yo, más simple. Y tomando nada más los nombres de los que más utilizamos, que serían de origen natural o de origen sintético, y de origen natural tenemos la sacarosa, que es el azúcar, tenemos la stevia o la fruta del monje también, que no lo puse aquí, pero que entraría de origen natural también. La fructosa, que puede estar presente en muchas, tanto en alimentos, pero en forma natural como en las frutas, de ahí el nombre, pero no es exclusiva de las frutas y la vamos a encontrar en unos no tan buenos, edulcorantes no tan buenos. Y el sorbitol, que lo podemos encontrar en los chicles. De los sintéticos, edulcorantes sintéticos, pues el más conocido, el primero que se empezó a usar fue la sacarina, que ya hemos platicado de él, el que normalmente se vende en sobres rosas,
El aspartame, que también hemos platicado de él, que se vende en sobres azules, y que ahí tenemos dos moléculas de aminoácidos, pues nada tiene que ver con la sacarosa, son dos moléculas de aminoácidos, ácido aspartico y fenilalanina, unidos con una molécula de manitol. Es igual que las sacarinas, son totalmente artificiales, y la sucralosa, que es el que les decía, que se ha modificado una molécula de sacarosa y se le agregó el cloro, ¿no? Y que se vende más en sobres amarillos. Y el acesulfamo K, que aunque no se vende tanto en sobres, o no recuerdo ahorita, creo que no se vende en sobres, pero sí se agrega a muchísimos, muchísimos alimentos junto con cualquiera de los otros, como para darle otro sabor, seguramente, que es de sabor dulce, pero se usa más que nada en combinación, casi no en sobrecitos como los otros. Bien, y regresando entonces a los edulcorantes calóricos, tenemos que entonces la otra clasificación de edulcorante es calórico y no calórico. ¿Y qué quiere decir calórico? Ahí puse el nombrecito de la prehistoria porque pues justamente es que nos aportan energía, ¿no? Y decíamos pues que siempre ha necesitado la energía que nos dan los hidratos de carbono, pero en el caso de los edulcorantes vamos a ver qué tanto la vamos a necesitar. Entonces, los edulcorantes calóricos son los que nos dan calorías, ya, si les llama más correctamente, ya saben que siempre les digo yo kilocalorías, porque realmente lo que hablamos es de kilocalorías, no de calorías. Y los no calóricos son sin calorías, que no nos aportan calorías, y como las que ya mencionamos, como el stevia, por ejemplo, ¿no? Que no nos aporta kilocalorías, o la fruta del monje, que nos da sabor dulce, pero no nos aporta kilocalorías. Y entonces los calóricos, siempre les digo, para que nos quede claro, son los que engordan. Son los que nos van a engordar, nos pueden llevar a engordar, los calóricos, o sea, los que nos dan energía. Por más que creamos que sean naturales, el exceso, sobre todo porque vamos a ver que pues no están así en la naturaleza, y por eso es que nos pasamos y comemos de más de ellos, nos van a dar energía que se puede acumular. Y que, como ya quedamos, que solo guardamos 200 gramos de hidratos de carbono, el organismo lo que hace muy fácilmente
Ok, bien, pues ya regresamos y les estaba diciendo que los edulcorantes pues nos aportan cuánto, ahorita todos los que vamos a ver, lo puse desde en este momento, nos dan 20 kilocalorías por cucharadita. ¿Por qué lo puse desde ahorita? Para no estar diciendo, y este nos da 20 kilocalorías, pero bueno, igual puedo repetir a cada rato, pero todos más o menos dan 20 kilocalorías por cucharadita, la misma cantidad. Algunos dan un poquito más, como el mascamado, pero sería, por ejemplo, 21, que pues no es importante, mientras que otros pues nos van a dar 18, entre 18 y 21, más o menos es todos, o sea que lo cerramos a 20 kilocalorías por cucharadita, porque ya quedamos que de lo que vamos a hablar son calóricos, o sea, todos nos dan kilocalorías y todos en exceso nos engordan, para que quede claro, ¿no? Siempre se los digo así porque así nos queda claro esto de los edulcorantes. Bien, mm, ya. Y entonces los edulcorantes calóricos vamos a tener que los podemos dividir en naturales, de origen natural, y los que pueden ser de origen natural, pero han sido muy modificados, bastante modificados, y entonces ya se alejan del todo de la naturalidad. Y entonces, aquí puse pastel porque es lo que les comentaba, que hemos modificado tantos los alimentos que, bueno, ahora ya un pastel, y eso, según algunos estudios, justamente es lo que nos impide saber cuando ya comimos suficiente, porque el alimento ha estado ya tan modificado que no logramos distinguir que ya comimos suficiente de este alimento, ¿no? Y bueno, de ese pastel seguramente nunca va a ser suficiente. Bien, y entonces tenemos miel de abeja, de edulcorante calórico natural. ¿Se acuerdan que era el primero que tenemos aquí? Natural. El único natural es la miel de abeja. No hay otro que sea 100% natural. Ahorita les voy a hablar de uno que está como que a la mitad. Pero la miel de abeja sí es el único natural. Y por esta característica de que sea natural, también se le atribuyen otras propiedades que no tiene, que, que nos ayuda a combatir enfermedades y demás. Lo que pasa es que, por ejemplo, en la miel de abeja, no sé si alguna vez se han enterado en alguna herida, si le ponen miel de abeja, bueno, obviamente se lava y se pone miel de abeja, ya no se pueden reproducir ahí las bacterias, pero no se pueden reproducir porque está toda el agua, no hay agua disponible. Todo el agua, digamos, está ligada, se dice el agua está ligada a los hidratos de carbono que contiene la miel, y entonces no pueden ahí reproducirse las bacterias. Y esa es la gran ventaja, pero eso no quiere decir que si yo tengo una infección y tomo miel de abeja, va a actuar como antibiótico, ¿no? Eso pues sería un error creerlo así. Simplemente sobre la superficie, de manera tópica, decimos, cuando está en la miel de abeja, pues no se pueden ahí reproducir las bacterias porque no hay agua en la que se reproduzcan, y las bacterias son muy sensibles a la cantidad de agua disponible que tienen. Entonces, la miel de abeja, igual que los demás, nos da 20 kilocalorías por cucharadita, o sea, el exceso de miel de abeja nos engordaría lo mismo que que el azúcar más corriente nos, nos afectaría igual. Claro que por ser de origen natural también tiene algunos antioxidantes, vitaminas y minerales, sobre todo minerales que no va a tener el azúcar blanco, por ejemplo, pero eso no va a quitar que nos da sus 20 kilocalorías por gramo, y que el exceso puede ser dañino para la salud, ¿no? Entonces, pero lo que sí es importante, que sí es el único natural de los edulcorantes calóricos, es el edulcorante natural. Después tenemos los que son, insisto, de origen natural, pero no son naturales, como el azúcar de caña, porque, bueno, se extrae de la caña, pero no, las cañas no lo dan así solito como lo conocemos, les digo yo, en cucharaditas para que quede claro. O la miel de arce o de maple, que también ha sufrido cierta modificación, pero poquita.
Ahora, el azúcar, le decimos normalmente azúcar de caña, pero ya sabemos que también se puede obtener de la remolacha y entonces el azúcar que tenemos puede ser de caña o puede ser de remolacha. Nos da igual 20 kilocalorías por gramo y el exceso pues nos va a hacer daño, ¿no? Entonces el azúcar extraído no es natural, no es lo mismo el azúcar, comerse la caña que o masticarla, porque pues, no podemos comérnosla o comer la remolacha, esa sí no la podemos comer. No es lo mismo comérnosla que extraerla. Entonces se obtiene el azúcar, al extraerlo podemos obtener azúcar, que normalmente se obtiene el piloncillo mascabado y se va refinando, azúcar morena y después el azúcar blanco, que alguna vez ya les contaba que esto hace años se empezó a refinar mucho el azúcar porque, como por la época de la esclavitud y esas cosas, imagínense, pues se veía como que si era más blanco, era más, en manera racista se creía que era superior el azúcar blanco al azúcar moreno, y lo cual está totalmente equivocados, engordan lo mismo, pero el azúcar moreno, igual que la miel, logra tener algunos minerales por ahí, digamos, sería mejor, ¿no? Actualmente ya no se ve esto, ya casi se prefiere el azúcar moreno y otros endulzantes, pero sí hubo un momento de la historia y que incluso se crearon estos cubitos de azúcar porque eran más fáciles, este, se veían, era también un poquito, tenía un componente un poquito snob también el estarlos así, tener el azúcar en cubitos, ¿no? Y era muy elegante y muy bonito. Pero finalmente no era mejor. Si acaso, ahora ya sabemos que el más refinado pues sería peor que los otros porque no tiene ciertos minerales que los otros es lo que les da el colorcito, pero engordan lo mismo todos. Entonces, todos nos dan 20 kilocalorías por cucharadita, sea blanco, sea moreno, sea mascabado, sea piloncillo, todos nos van a dar esa cantidad y todos van a tener que, al final vamos a ver los problemas de salud que nos pueden crear, ¿no? Ya les decía, unos nos dan antioxidantes, vitaminas y minerales, los que tienen colorcito, el blanco no nos da nada de eso. Y se crean dulces y postres artificiales con ellos y empezamos, les digo, con este gusto por lo dulce o por lo muy dulce, pues a modificarlos todavía más y a crear cosas que son totalmente artificiales, ¿no? Así cuando lo vemos ahí sí nos queda claro que esto es artificial, ¿no? Que no está así en la naturaleza, pero les digo, el azúcar a cucharadas pues es también artificial como eso. Y peor aún cuando llegamos a los azúcares líquidos que son artificiales y que podemos consumirlos en grandes cantidades. ¿Por qué? Porque pues se habla que una lata de los refrescos tradicionales, por no decirles naturales, que les digo que, digamos, los tradicionales o los prístimos, los originales, los primeros que salieron, pues más o menos nos daban alrededor de 9 cucharaditas de azúcar por lata, una de 600 mililitros, unas 16 cucharaditas, 15, 16 cucharaditas de azúcar y uno de al litro, pues 21 cucharaditas más o menos, de 21 a 25 cucharaditas de azúcar. Y pues es muy fácil en épocas de calor el beberlos. Entonces, estos azúcares líquidos, que no es que esté líquido el azúcar, sino que está disuelto en agua, pero vamos a beberlos, nos podemos pasar muy fácilmente de las cantidades que necesitamos. ¿Cuánto es justamente de estas cantidades para que nos ubiquemos? Se les dije en cucharaditas, pero ahorita la OMS nos dice que lo ideal, bueno, lo recomendable o el máximo que tendría que ser es no más de 10% del total de la energía de la dieta debe de ser azúcares. Ajá, no más del 10%, no hidratos de carbono. Los hidratos de carbono en general deben ser arriba del 50% del total de la energía de la dieta, para que se den una idea, pero de azúcares no más del 10%. Y de hecho, dice la OMS que es todavía mejor si es no más del 5%, o sea, menos del 5% de la energía de la dieta debe ser azúcar y puede ser cero perfectamente porque no, nada de esto, salvo la miel, ya vimos que no son naturales y entonces no son necesarios para la vida.
Y traduciendo esto en dietas promedio para hombres y mujeres, porque eso es el porcentaje del total de la energía, pues nos daría que una mujer adulta no podría comer más de 8 cucharaditas de azúcar al día y un hombre adulto no más de 9. Y de acuerdo a la Asociación Estadounidense del Corazón, una mujer adulta no debería comer más de 8 cucharaditas si quiere cuidar su corazón y un hombre adulto no más, perdón, una mujer adulta no más de 6 cucharaditas si quiere cuidar su corazón y un hombre adulto no más de 8 cucharaditas si quiere cuidar su corazón. Sea miel, sea mascabado, sea mermelada, sea chocolate en polvo o sean bebidas carbonatadas que tienen azúcar. Ajá. No las light, sino las que sí están endulzadas con azúcar, con jarabe de maíz de alta fructosa, que es lo que se usó mucho en la industria de los refrescos porque es más barato. Actualmente ya están, hay muchas opciones, ¿no? Que tienen las personas, les digo desde las light, pero pues tradicionalmente se sigue estimando que más o menos una lata de los que son, de los que no son light, de los que no son bajos en azúcar o que no llevan la leyenda de sin azúcar, pues va a tener más o menos 9 cucharaditas de azúcar, ¿no? Entonces le alcanza a un hombre tomarse una lata, pero a una mujer ya no, porque estaríamos pasando nuestros requerimientos de azúcar de acuerdo a las recomendaciones de la OMS para cuidar nuestra salud. Bien, y se los pongo aquí, un vaso de 200 mililitros, que les decía originalmente traían jarabe de maíz de alta fructosa, ahora los ponen varios azúcares, no es todo puro jarabe de maíz de alta fructosa que nos daría más o menos 8 cucharaditas de azúcar. Un vaso, estamos hablando de un vaso, no de la lata de 300, sino un vaso de 200. Y un jugo de fruta endulzado, estos que se venden como néctares que ya han sido endulzados, pues también nos darían 8 cucharaditas de azúcar. Y entonces el azúcar, disuelto, pues se va a absorber más rápido. Y esto en algunos momentos, como para el deporte, puede ser bueno, pero ¿qué pasa si se absorbe en exceso? Pues que hacemos trabajar al páncreas para guardar todo ese azúcar, para secretar insulina, y si ya no tenemos dónde guardar el azúcar, se va a guardar como grasa, ¿no? Entonces, ese es el problema. Es fácil beber de más y el jugo envasado pierde la fibra, ¿no? Entonces, ese es el problema de las bebidas que son endulzadas o lo que les decía yo, azúcar líquido, aunque es una expresión porque no es que esté líquido el azúcar, sino que está en alguna bebida. Bien, la miel de arce también entra en los que son de origen natural porque cuenta la leyenda que en Canadá, empezaron a observar, obviamente, a un humano que las ardillas abrían o bebían la savia del arce o del árbol de maple y pues dijeron, bueno, si es bueno para la ardilla, pues puede ser bueno para mí. Y empezaron a probarla y sí la savia era de un sabor dulce. Ya actualmente no es así la savia como tal, lo que se comercializa, sino que se lleva algún proceso que nos da diferentes colores, se va mezclando y nos da diferentes colores de la miel de maple, una más oscura, una digamos intermedia, más como anaranjadita y una muy blanca que también se vende como miel de arce. Y dependiendo de todo eso, pues son, igual se les denomina de acuerdo a la calidad, la concentración de lo que tiene de la miel y de otras sustancias y demás, ¿no? Entonces es de origen natural, pero ya cuando se comercializa, cuando lo tenemos en botellitas, pues ya no es 100% natural, como la miel, aunque esté en botellitas, siempre es totalmente natural. Y la miel de arce no, pero igual que los otros nos dan 5, porque les digo que los verifique todos, y nos da 20 kilocalorías por cucharadita de azúcar, o sea, engorda lo mismo que los demás. Y ya los sintéticos, que se les llama sintéticos, yo no me gusta mucho el nombre sintéticos, pero bueno, más que nada me gusta el modificados, ¿no? Que han sido ya mucho más modificados en la industria alimentaria, o todo, o sea, aquí puse aquí como un científico así muy, con matraces y tubos de ensayo,
pero es sobre todo en la industria alimentaria, ¿no? Que vamos a tener jarabes, caramelo y azúcar invertido, va a haber más, pero bueno, aquí para la charla pues vamos a ver esos. Que sería el caramelo, que pues lo ubicamos muy bien si pensamos en un flan, pero también muchos lean los empaques y van a decir, pues tiene caramelo, ¿no? Tiene caramelo, muchas de las cosas que endulzan. Y el azúcar invertido, que pongo el pingüino, porque sí, en un pastelillo que se llama igual, lo que tiene adentro no es cremita, eso blanquito es azúcar invertido, que es que se volvió a transformar, a revertir la unión de glucosa y sacarosa y fructosa y se revirtió y ese es el azúcar invertido y es lo que tiene esa cremita, como cremita, pero que no es cremita, es azúcar invertido que tienen estos pastelillos. Bien, también tenemos de los sintéticos o modificados dos jarabes, que es sobre todo, o sea, puede haber más, pero el jarabe de maíz de alta fructosa que es el que se empezó a comercializar mucho en lugar de la caña de azúcar, porque la caña de el azúcar de caña, perdón, el azúcar de caña era mucho más caro que el jarabe de maíz de alta fructosa y entonces se empezó a usar sobre todo en la industria más jarabe de maíz. Y el jarabe de agave, que también lo que va a contener es fructosa y que dentro de nuestro organismo el jarabe de agave va a funcionar o se va a metabolizar igual que el jarabe de maíz de alta fructosa. Entonces los jarabes, estos dos jarabes son artificiales, totalmente artificiales, hay de otros alimentos, pero esos son los que más se usan y por ser artificiales pueden causar más problemas para la salud. El jarabe de maíz de alta fructosa, les decía, originalmente los refrescos se cambió totalmente a endulzarlos con puro jarabe de maíz de alta fructosa, ahora ya les ponen otras cosas y aparte hay los light, pero originalmente en un momento, perdón, de la historia se endulzaban casi exclusivamente con jarabe de maíz de alta fructosa. Y los pastelillos, todos los pastelillos, lean las etiquetas y dicen jarabe de maíz de alta fructosa, ya sea que lo abrevien JMAF o en inglés, ¿no? Que es ese sirope, bueno, no me acuerdo, pero es jarabe de maíz de alta fructosa en inglés y así lo ponen abreviado luego o ya últimamente nada más le ponen jarabe de maíz no ponen de alta fructosa. Pero siempre esto no es lo más recomendable porque se ha visto que es el que más problemas causa a la salud, de subir triglicéridos, de fomentar obesidad y se ha visto, por ejemplo, en ratas que hasta frenesí por seguirlo consumiendo causa y demás. Entonces no es el más recomendable y hay que evitarlo. Ahora, el jarabe de agave se vende en sobrecitos y parece mielecita, una mielecita en sobrecitos. Y a mí se me ocurrió que podría servir, ¿se acuerdan la charla de gel? Si no, geles para deportistas. Entonces, geles que hablamos de geles, no de los que se untan cuando les duele algo, sino geles de mielecitas que se usan mucho para deportistas. Y entonces esto es, se puede usar el jarabe de agave como uno de estos. Sería una utilidad que podríamos darle, sobre todo porque vienen sobrecitos que pues se pueden abrir fácilmente y tomarse durante la carrera. Pero hay que recordar que al igual que otros que nos aporta las 20 kilocalorías por gramo, y que contrariamente a otros edulcorantes, sobre todo los no calóricos, que dicen, bueno, pues me ayuda a ahorrarme las 20 kilocalorías que la OMS ya dijo, no sirven para adelgazar. Sí, tiene que quedar claro que, aunque los que son no calóricos no sirven para adelgazar, pero pueden ahorrarse esas kilocalorías usados con moderación, podrían servir con moderación, es poquitas sobrecitos al día, no más de 5, digamos y, pero ese no es el caso del jarabe de agave. Como este sí nos da energía, nos da kilocalorías, 20 kilocalorías por cucharadita, pues este sí estaría totalmente contraindicado para problemas de sobrepeso, ¿no? Si quisiéramos utilizarlo. Y entonces, ¿qué desventajas tienen además de estas, las 20 kilocalorías? Que, insisto, como no son en forma natural, es muy fácil que nos pasemos. Pero ¿qué más tienen de desventajas? Pues las caries, ¿no? Pueden aparecer las caries, sobre todo
porque se acumula el azúcar, que no es lo mismo cuando comemos frutas, no se va a acumular tanto, o si comemos cereales, que comemos almidones, pues no se va a acumular el azúcar y en cambio todo lo que son los endulzantes artificiales, es más fácil, es azúcar, es hidratos de carbono muy simples, muy listos para que las bacterias que producen las caries ahí actúen sobre de ellos y produzcan caries. También obesidad, obviamente, porque les decía 20 kilocalorías, ya quedamos que no más de 9 cucharaditas para hombres o 8 para mujeres. Y si piensan, no sé cuántas, si dicen, bueno, es que yo me tomo 3 cafés y a cada uno le pongo 2 cucharaditas de azúcar, ya son 6, y el agua endulzada, cada vaso de agua endulzada son 2 más o menos, y me tomo como 5 vasos en todo el día, pues ya llevamos 10 y 6, ya llevamos 16 y no se diga si se toman refrescos, pues ya llevan un montón. Y si aparte le pusieron chocolate a la leche o tomaron algún yogurt que ya venía endulzado, normalmente uno de 200 mililitros lo endulzan como con 4 cucharaditas de azúcar, etcétera. Entonces puede llevar muy fácilmente la gente a comer más del azúcar, más de estas 8 o 9 cucharaditas de azúcar. Y esto, como les decía, el exceso, el cuerpo lo va a guardar como grasa, no como azúcar, porque nuestra capacidad de guardar hidratos de carbono, o sea, no como glucosa, o glucógeno, para ser más exactos, es limitada y entonces el exceso siempre se va a guardar como grasa. También justamente como triglicéridos, o sea, el exceso de azúcar se va a transformar a triglicéridos y estos triglicéridos que ya sabemos que si suben mucho en la sangre, pues pueden causar problemas para la salud. Entonces, el exceso de azúcar sube los triglicéridos en sangre o puede subir los triglicéridos en sangre y por lo tanto, lo que tenemos que recordar es que la dosis hacia el veneno, ya les dije cuánto sería la dosis. Los niños lo mejor es que se acostumbren a no comer dulces o a comerlos ocasionalmente. O sea, ahí veíamos el pastel con el tiranosaurio Rex. Bueno, ese día sí todos comen pastel, pero que no sea lo cotidiano estar comiendo pastelillos, como desayuno, como cena o como merienda, ¿no? Y también se puede recomendar quitar el azúcar de la mesa, endulzar, así como se decía, quitar la sal de la mesa, quitar el azúcar de la mesa para no ponerle, no estarle poniendo en exceso azúcar a los alimentos que consumimos, evitar los azúcares líquidos. Hay otras opciones, desde agua natural embotellada, ahora la conseguimos en cualquier lado, o hay las opciones light o opciones con menos azúcar, entonces hay que revisar las etiquetas. Si tienen jarabe de maíz de alta fructosa, no les recomiendo que lo consuman. Y la moderación, ¿no? Otra vez la dosis hacia el veneno, o sea, si es la reunión, es una fiesta, pues no pasa a nada tomar ese día más, pero que no sea el hábito de que todos los días 1 litro de bebida carbonatada. Ujú. Y pues ya llegamos al final. Espero que a pesar de la interrupción, pues haya sido de su agrado esta charla y nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Agradezco a la producción que me volvieron a conectar. Chao.